Dando esta plática que le titulamos, ¿verdad? Tercia mata par, no digo par, mátate, tercia mata par. ¿Por qué? Porque es una expresión muy frecuente en los operadores. Desafortunadamente, y bueno, cada uno de ustedes que tiene tanta experiencia en el transporte no me dejará mentir, es una práctica de lo más común en el transporte, pero que tiene muchas implicaciones. Por allí, ¿verdad? Vamos a enfocar el abordaje de este tema desde diferentes ángulos, desde el ángulo de la salud, desde el ángulo de la seguridad, desde el ángulo de la economía también, que significa un grave problema para la economía del operador. Pero primero vamos a distinguir que nosotros a veces hacemos mal en confundir los términos y llamamos adicción a algo que en realidad no lo es. Entonces, vamos a distinguir que hay 3 niveles en esta cuestión del uso de cualquier sustancia. En este caso estamos hablando de drogas, donde nos dice claramente que el uso se refiere al consumo ocasional de la droga y no causa efectos negativos en la persona, ni físicos, ni psíquicos o sociales. Alguien que por curiosidad prueba marihuana, anfetamina o lo que ustedes quieran, y bueno, pues es un uso ocasional que no le causa muchos daños. En segundo lugar tenemos el abuso, y el abuso ocurre cuando la droga se consume en mayor cantidad, con más frecuencia, y no importa si daña la condición física, psicológica o social del individuo. Yo me atrevería a decir, salvo su mejor opinión, que en la mayoría de los casos que tenemos de nuestros operadores es abuso el que tienen ante determinadas sustancias. Y en el último nivel, en el último escalón, está lo que se conoce como adicción, en donde ya claramente es un síndrome donde existe una fuerte necesidad por el consumo de la droga, daña gravemente la salud y ocasiona el abandono de otras áreas de la vida laboral, familiar o social del individuo. Seguramente ustedes han tenido ocasión de tratar con gente que consume alcohol, ¿verdad? Puede ser desde el que llamamos el social, ¿verdad? Que se toma unas copas cuando hay alguna reunión, lo que sea, ese sería uso. El abuso, ¿verdad? Una gente cuando de plano sabemos que se embriaga, cuando usa estas sustancias, es abuso. Pero ya una adicción es una gente que se la vive en el alcohol, que incluso llega a terminar con la relación de su familia, no trabaja, etcétera, por estar en aquello. Exactamente igual sucede con el caso de cualquier otra de las sustancias que vamos a ver, son las más frecuentes en el transporte. Entonces, si bien, ¿verdad? Es posible que algunos de los operadores sean adictos, creo que la mayor parte de ellos incide en lo que es el abuso de las drogas, ¿sí? Desafortunadamente, muchachos, no es un tema que se encuentre, digamos, científicamente corroborado en cuanto a la cantidad de personas que lo... Pero yo que he convivido con muchísimos operadores y preguntándoles en corto a ellos, les pregunto, oigan, muchachos, ustedes, ¿qué porcentaje creen que haya de operadores que acuden de perdida al uso de anfetaminas? Y me han llegado a decir, la mayoría de ellos, que en un 90%, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento del operador? El pensamiento del operador es que las anfetaminas le salvan la vida. Porque, o sea, si ustedes le cuestionan, ¿verdad?, el consumo fundamentalmente de la anfetamina, llamados por ellos pericos, entonces les van a decir que eso no es una adicción,
no es algo malo, todo lo contrario, a ellos les salvan la vida porque les impiden tener un microsueño en carretera por exceso de fatiga y obviamente que tener un accidente. Entonces, estamos de acuerdo en que es abuso de lo que estamos hablando con mayor frecuencia en el transporte. Pero también es cierto, ¿verdad?, que puede haber, pasar del consumo, del abuso, a pasar ya a una franca adicción. Dice, en el caso del transporte decimos que es el abuso de la sustancia, pero ya cuando es una dependencia, la persona requiere de consumir cada vez mayores cantidades de droga para experimentar los efectos deseados. A mí me han llegado a comentar los operadores, ¿verdad? Empiezan con lo que ellos anfetamina, consumo de un jalón, ¿sí? Entonces, obviamente que se van haciendo tolerantes a la sustancia y como cualquier otra cosa, cada vez necesitan de una dosis mayor para sentir los efectos. Me platicaba un operador en sus inicios, ¿verdad? Cuando empieza el de operador y los compañeros, obviamente que van de acomedidos y le recomiendan, ¿verdad?, el uso de los llamados pericos. Dice que él se sintió genial, ¿verdad? Porque se sintió capaz en un momento dado de hacer cantidad de viajes, empezó a ganar mucho dinero con esa cantidad de viajes que estaba haciendo, hasta que un día dice que ya no pudo más, se acostó a dormir en su tráiler y despertó 3 días después, ¿sí? O sea, se asustó tanto el operador con esa reacción, ¿sí?, que dijo, no, un día me voy a quedar más. Efectivamente, o sea, hay muy poca información entre ellos respecto de los efectos que les puede producir esto. Ellos creen que es totalmente inocuo el tomar estos llamados pericos. A mí me han llegado a decir, incluso operadores, no, es que mi papá me enseñó a tomarlos, ¿no? Cuando el papá enseña al operador al hijo, pues le enseña también en el consumo, ¿no? Entonces, y como su papá lo había enseñado, pues entonces no hacía ningún daño el consumo. Presentan a veces síndrome de abstinencia. Ustedes saben que los comportamientos, por ejemplo, cuando llegan ustedes a enterarse de crímenes de un drogadicto, ¿verdad? Una gente que es afecta al crack, por ejemplo, donde hay una mayor peligrosidad de la gente es cuando tiene el síndrome de abstinencia, que es cuando son capaces de cometer cualquier acto ilegal con tal de conseguir la droga, ¿sí? El consumo de la droga es en cantidades o periodos de tiempo mayores de lo que se pretende. Hay intentos fallidos por dejar la droga, empleo de mucho tiempo en conseguir consumir y recuperarse de los efectos de la droga, y hay abandono de otras actividades sociales, laborales o recreativas. Siguen consumiendo la droga pese a todos los problemas que le hayan ocasionado, en que a lo mejor ha sido despedido porque salió positivo en un antidoping, o empieza a tener problemas familiares, o incluso ya divorcio o problemas con los hijos, y sin embargo sigue consumiendo la sustancia. Ya no es por una cuestión para liberarse de la fatiga, sino porque es algo que les produce placer y obviamente que ya están involucrados allí neurotransmisores con lo que se hace ya una franca adicción. Los especialistas, ¿verdad? Aquí les cito un artículo de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas, que nos dice cuáles son los factores de riesgo organizacional para que se dé la drogadicción en un grupo de trabajo o el consumo de drogas. Primero, que haya turnos que alteren el ciclo sueño-vigilia.
turnos de trabajo nocturno demasiado largos que exigen mantenerse alerta. Aquí yo les recomiendo estudiar un poquito más a fondo todo el tema de los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos son los ciclos que tenemos todos los seres vivos, donde a una determinada hora, generalmente asociado al concepto de luz y oscuridad, a la hora que hay oscuridad, viene la segregación por parte de nuestro cerebro ahí se me fue ahorita el nombre de la hormona que produce el sueño. Y entonces el sueño es algo natural, ¿verdad? Que va asociado directamente con todo ser vivo. Ustedes saben que hasta los pajaritos se van a dormir. Hay plantas que ustedes ven que se duerme. Igual todos los seres humanos estamos inmersos en ese famoso ciclo circadiano. Trabajos repetitivos y escasamente motivadores como cadenas de producción, fácil disponibilidad del alcohol en empresas productoras, distribuidoras de alcohol, fácil disponibilidad de sustancias lícitas o ilícitas, como laboratorios, centros de atención de salud, instituciones de control de tabaco, alcohol y otras drogas, y también la inestabilidad del empleo. Aquí la disponibilidad de sustancias, muchachos, para el transporte es verdaderamente infinita. Como dato curioso, ahorita me acuerdo de un jefe de operaciones en Manzanillo, que me decía cuando él empezó en el transporte, había una tiendita de conveniencia, ¿verdad? Cerca de donde estaba el lugar donde ellos tenían los camiones. Y entonces veía que la tiendita vendía cualquier cantidad de focos, todavía cuando los focos se usaban, o sea, los que no se usan ahora, sino los otros redondos, ¿verdad? Como los conocíamos antes. Y entonces decía él inocentemente, qué raro, o sea, ¿por qué los operadores comprarán tanto foco? Pues, ¿qué llevarán para su casa o qué? ¿No? Sin saber, ¿verdad? Que era la forma en cómo ellos consumían el crack con el famoso foco. No solamente en cualquier tiendita se los pueden vender, sino en las gasolineras se las venden, en las llamadas cachimbas. Entonces ellos tienen un muy fácil acceso, ¿sí? a cualquier cantidad de sustancias. Incluso, imagínense, vamos a ver un poquito más adelante la cuestión de las anfetaminas, pero ellos dicen que ya pueden comprar anfetaminas en la farmacia, que con solo darle al médico una cantidad, ya ven que ahora hay farmacias donde por 5 pesos los atiende un médico, ¿verdad? Y les dan una consulta médica. Es fácil que ellos le den algo al médico y les extiende una receta para anfetaminas, ¿no? El llamado Asenlix. Dice, traslado frecuente de puesto de trabajo, tener un trabajo con ambiente laboral estresante, condiciones climatológicas adversas, mucho frío, mucho calor, trabajos aislados, sin contacto con compañeros, estilos de supervisión o liderazgo inadecuados, existencia de microtráfico en el lugar de trabajo, cultura organizacional que tolera el consumo y exigencias de rendimiento demasiado alto o demasiado bajo. Casi están todas presentes en el autotransporte, ¿no es cierto? O sea, los factores de riesgo los tenemos todos en el autotransporte. Si en otras empresas, ¿verdad?, otros giros de trabajo puede presentarse estas situaciones, en el transporte dice, quítate que ahí te voy porque yo tengo todos los factores de riesgo. ¿Sí? Entonces, no nos extrañemos, ¿verdad?, que se dé esta situación al interior de nuestras organizaciones. ¿Qué cosas se consumen en el transporte, muchachos? Se consume en primer término y la más demandada, digamos, es la anfetamina.
Ustedes saben que la anfetamina es un medicamento que se utiliza para procesos de adelgazar, conocido en el mercado como Asenlix. Ahorita vamos a ver qué efectos tiene. Después está la metanfetamina, la cocaína, el alcohol, la marihuana, el peyote, psicofármacos, ansiolíticos, el Ritalin, perdón. Todos estos se los van a ustedes encontrar en la cachimba. Lo peor del asunto es que a veces los operadores hacen mezclas, ¿verdad?, de unos con otros. A veces toman anfetaminas para que se les quite el sueño y ya a la hora de irse a dormir, entonces consumen alcohol para que les dé sueño. Dependiendo de las preferencias de cada quien, ¿verdad? Pero pueden encontrar perfectamente bien peyote o marihuana o lo que ustedes quieran en las denominadas cachimbas, ¿sí? ¿Cómo se agrava este problema aquí? Que si es muy... La cuestión es que, comprado en las cachimbas, vayan ustedes a saber qué cosas estén tomando, ¿sí? Entonces, esto todavía acentúa mucho más el riesgo de consumo de este tipo de sustancias. Los efectos más frecuentes de la anfetamina, aquí nomás les quiero hacer un paréntesis, muchachos, que es el hecho de que en el área de operaciones no tenemos la suficiente cultura para detectar y para ver qué cosa tenemos que hacer cuando hay consumo de estas sustancias. Hay unas más peligrosas que otras. Y hay ocasiones en que el área de operaciones no distingue ni siquiera qué es una anfetamina de una metanfetamina. Y esto es terriblemente peligroso, ¿sí? Entonces, por favor, yo sí les pediría, creo que la mayor parte de los aquí presentes son del área de recursos humanos, yo sí les pediría, así como una cosa de contenido obligatorio para todo el área de operaciones, el hecho de que reciban información sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con el consumo en el transporte de estas sustancias. ¿Qué pasa con las anfetaminas? Es un estimulante, ¿verdad? Que puede, aquí es doble el problema. Por un lado, lo toman ellos como algo para no dormir, ¿sí? Y sí, efectivamente les ayuda a no dormir, pero lo que no les ayuda, muchachos, no les quita la fatiga. O sea, porque ustedes saben que la fatiga viene como una consecuencia del cuerpo humano de estar expuesto a un esfuerzo sostenido durante mucho tiempo y aparece la fatiga. Entonces, la forma en como nuestro cuerpo pide auxilio ante la fatiga es sintiendo sueño, ¿sí? Y cuando siente sueño y el operador se toma la anfetamina, desaparece el sueño, pero la fatiga no, ¿sí? Entonces, como la fatiga no desaparece, el operador sigue teniendo falta de coordinación, a lo mejor, de coordinación motora. Hay desorientación, puede haber lapsos en la memoria, etcétera. Y puede haber somnolencia de rebote. En algunos casos, sumado a padecimientos que tenga el propio operador, pueden ocasionarle hasta taquicardias o problemas cardíacos cuando el consumo es definitivamente muy fuerte. Entonces, este es el principal producto que consumen los operadores. Como yo les decía, dicho por ellos, hasta un 90% consume este tipo de productos. Y sabemos, porque tampoco nos vamos a hacer los espantados, que nos volvemos tolerantes en las empresas de transporte ante este tipo de situaciones y simplemente estamos considerando, ¿verdad?, que no veamos muy mal al operador. Ojo, en el área de recursos humanos, muchachos,
tienen que volverse ustedes tremendamente hábiles para detectar en qué momento hay una condición de peligrosidad en el operador. O sea, se observa claramente cuando el operador está teniendo problemas de consumo. Su mirada está perdida, hay ansiedad, hay muchas cosas y en esas situaciones verdaderamente no es recomendable mandarlos a carretera. Hay que revisar el consumo y el historial de este operador, porque allí lo que estamos poniendo en peligro pues es la seguridad del mismo operador, de la carga y de los que circulan cerca de él. Pero este problema de las metanfetaminas, muchachos, sí es verdaderamente un azote para el transporte. Desafortunadamente, en la cultura del operador se considera hasta aspiracional llegarle a las metanfetaminas, ¿sí? Ellos tampoco distinguen mucho una cosa de la otra, hasta que uno les empieza a decir que la metanfetamina, ¿verdad?, es equivalente al crack, o cristal, o polvo de ángel, o cualquier nombre que reciba esta sustancia. Se consume de diferentes maneras, pero esta es una droga mucho, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la droga causa alucinaciones, muchachos. Y si les pido ahorita que terminemos esto, que nos cuente alguien alguna anécdota, ¿verdad? No faltarán operadores que les dicen que los viene persiguiendo hasta un barco, ¿verdad? Operadores que dicen que los persigue el narcotráfico. Se ha oído de varias empresas que han detonado protocolos de seguridad con el ejército porque el operador dice que lo viene persiguiendo el narco. Cuando llegue el ejército, pues no hay absolutamente nadie alrededor, ¿verdad? Me han llegado a contar operadores, por ejemplo, de que está la adicción de algunos. Me contaron de uno de ellos que llevaba a su esposa y la prostituía, muchachos, a la propia esposa para poder sacar dinero para el consumo de estas sustancias. Es tal la potencia, digamos, de esta droga para causar, ahí sí, una adicción, ya no solamente un consumo fuerte. Hay drogas que son más adictivas que otras, dependiendo de los daños que hagan en los neurotransmisores, muchachos. Entonces, no sé si ustedes llegaron a leer un caso de una americana que prostituía a su hijita de 7 años porque era adicta justamente al crack, ¿sí? O sea, las metanfetaminas. Ustedes, que una madre es capaz de prostituir a su niña de 7 años por este tipo de drogas. Entonces, imagínense la peligrosidad que tiene el asunto, ¿sí? Cuando yo doy cursos, muchachos, que tengo, yo les he comentado muchas veces que tengo la fortuna de haber conocido ya a miles de operadores. Me he llegado a encontrar operadores en activo, contratados por empresas importantes, que están drogados en curso, ¿sí? ¿Qué quiere esto decir? Si yo me doy cuenta de que están drogados, no creo que su jefe de operaciones no se dé cuenta de que está drogado. Sin embargo, nos hacemos de la vista gorda, ¿sí? Y esto es lo verdaderamente peligroso, que por la idea de quedarle bien al cliente, de terminar ese viaje, de no negar un viaje, estamos poniendo en riesgo muchas de las cuestiones. Ustedes saben perfectamente bien que de detectarse que en un accidente que el operador va bajo el influjo de cualquier sustancia, el seguro no se hace responsable de absolutamente nada. Aparte, ¿verdad? Aparte tenemos el peligro de que los que consumen este tipo de sustancias, pues están poniéndose en contacto con el crimen organizado. ¿Por qué? Pues porque la droga no se las va a vender la Madre Teresa, ¿verdad? Obviamente. Entonces, con todas estas cuestiones, muchachos, aquí vean que la metanfetamina todavía tiene un ingrediente de riesgo mayor. ¿Por qué? Por el tipo de ingredientes que la usan.
La metanfetamina es tan socorrida ahora en cualquier parte porque es barata de hacerse, ¿sí? No es tan complicado, digamos, como la cocaína o cualquiera de estas otras sustancias que requieren de algo natural. Estos son puros productos químicos, como está el yoduro de hidrógeno, el hidróxido de sodio, el drano y lo que es la efedrina como sustancia activa que permite la liberación de dopamina. Y hasta sosa cáustica lleva el crack. Entonces, imagínense que la combinación de todos estos ingredientes, muchachos, si se inhala, por ejemplo, o se fuma, causa un fenómeno de vasoconstricción, ¿sí? Es decir, todos estos sustancias hacen que se cierren los vasos sanguíneos y entonces los vasos sanguíneos empiezan a morir, ¿sí? Muchos de ustedes que se dedican a recursos humanos habrán visto a operadores que les faltan dientes, sobre todo los dientes frontales. Hay consumo de estas sustancias. Vean ustedes lo que les puede causar incluso una perforación de paladar, justamente porque hay vasoconstricción de los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos es un tejido que se va pudriendo, ¿verdad? Como vemos en la parte superior. Pero nomás les voy a contar un caso muy sonado en el transporte. Resulta que un operador va y se mete a un pueblito de Hidalgo, traía un full, se mete a altas velocidades al pueblito, lo empieza a perseguir la policía municipal, no lo pueden detener, le empiezan a disparar a las llantas al tráiler, total que salen heridos varios policías municipales ahí, aprenden al operador y total que lo meten a la cárcel. Sale el operador y en otra empresa de transporte contratan a este operador. Imagínense el detalle, porque esta empresa no hizo una cosa tan sencilla como googlear el nombre del operador, lo contratan, ¿verdad? Como si el operador estuviera libre de culpa. Entonces, lo mandan al operador a cargar. Esto sucede en un fin de año para un último del año. Lo mandan a cargar y el operador llega un poco tarde, pierde la cita y lo mandan al patio a que espere el siguiente. Entonces, este operador se pone agresivo, ven que empieza a dar vueltas tráiler, ¿verdad? Se desviste, se queda en calzoncillos, empieza a dar vueltas a su tráiler. Rato lo van a ver los guardias de seguridad y lo encuentran muerto en su tráiler, ¿sí? Por sobredosis. Entonces, imagínense la bronca para la empresa. Obviamente salió en redes sociales, obviamente fue un drama verdaderamente el que tuvo que enfrentar la empresa, simple y sencillamente porque Recursos Humanos no acudió a googlear el nombre del candidato y ver que había un video de él haciendo ese numerito en uno de los poblados de Hidalgo. O sea, no es, este caso lo he encontrado yo en muchos grupos de operadores y todos los operadores han visto ese video, muchachos. No es posible que nosotros no, ¿sí? Entonces, tenemos que estar más enterados de este aspecto, de qué es lo que hacen, cómo son las cosas donde consumen. En otra empresa me platicaban, dieron de baja a un operador y entonces hicieron el recuento, la entrega del tractocamión, revisaron el tractocamión y el operador traía un Bimbo, ¿sí? Y adentro de las conchas es donde traía la pipa del crack, ¿no? Entonces, por favor,
tenemos que estar más despiertos a este tipo de cosas, porque aquí sí, yo no les digo que sean tolerantes, muchachos. Esto causa fenómenos de agresividad, las alucinaciones, no sabemos cómo puede reaccionar una gente ante una alucinación, porque va a depender de su estado emocional, ¿verdad? De su estado de salud. No sabemos si va a haber unos inocentes elefantes rosas o va a haber alguien que lo viene persiguiendo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con este caso, particularmente en lo que se refiere a metanfetamina. ¿Cuál es la personalidad de un adicto? Hay cambios constantes en el estado de ánimo, baja autoestima, irresponsabilidad, poca o nula conciencia de la enfermedad, ansiedad característica de la personalidad del adicto, ¿sí? Y respeta las normas y figuras de autoridad. Hay aislamiento social como característica del adicto. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención, ¿sí?, que nos recomienda tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? O sea, tenemos que tener un enfoque preventivo, ¿sí? Hay que concientizar del uso de enervantes en el transporte y su impacto en la siniestralidad, ¿sí? Repito, cuando hablamos de un adicto, es muy difícil que tú dejes de hacer adicto a una gente, pero cuando simplemente consume o incluso es un consumidor fuerte, sí lo puede dejar, ¿sí? A mí me han dicho operadores, ¿verdad?, que me los encuentro años después en la misma empresa, me dicen, yo dejé tal sustancia después de la plática que tuvimos. Muestro estas figuras, muchachos, de la perforación de paladar y de todas estas cosas, le sacan fotos a su teléfono, ¿verdad?, con objeto, incluso yo les digo que esto les sirva hasta para prevenir las adicciones en sus hijos. Entonces, tiene que ser un enfoque integral, no nada más un enfoque de que me tapo los ojos y volteo a otro lado, y no creer que por el hecho de que yo haga ocasionalmente algún antidoping, voy a resolver el problema. Tenemos, este enfoque tiene que ser universal, es decir, para toda la empresa, no nomás debe conocer de esto el área de salud, ¿verdad? Tiene que conocer de esto el área de operaciones, el área de recursos humanos, el área de seguridad, etcétera, porque tiene que hacer un enfoque integral. Y obviamente que hay que formalizar un acuerdo de participación entre todas las áreas, en el área de capital humano, operaciones, rastreo, comercial, etcétera, con objeto de poder estar al pendiente respecto de la condición de salud del operador. Yo he sido testigo en muchas de las empresas que incluso operadores que han estado bajo el influjo de alguna droga de estas que les estoy hablando, llegan a terminar hasta con la vida de familias enteras, ¿no? Y solo por el hecho de no haber hecho nada al interior de la empresa para frenar esta situación. Dice, promover la participación, todos los jefes deben estar involucrados en que su personal participe en las acciones de prevención de la empresa, evitar discriminación, sobre todo entre operadores y que aquellos que hayan dado positivo en antidoping, promover educación continua a toda la organización desde los ámbitos de salud, económicos, de responsabilidad profesional y familiar, etcétera, garantizar confiabilidad en la celebración de pruebas y formalizar la cadena de custodia, proveer mecanismos de atención en casos de adicción. Esto es una situación de ley. Incluso en la formación de todo nuevo empleado y mantener la legalidad de lo establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy bien. En todas estas cuestiones, no solamente basta, muchachos, con que hagan pruebas antidoping. Lo primero que yo les recomiendo es que Recursos Humanos sea un verdadero filtro de estas situaciones. Que cuando detecten ustedes consumidores fuertes de este tipo de sustancias, de plano no los contraten. Ya todo aquel que está involucrado en el consumo de crack, polvo de ángel o metanfetamina es un verdadero
problema. La segunda es, tengan un enfoque integral de prevención. Todos tienen que saber de esto. ¿Sí? Tengan un área de salud de manera que detecte que un operador no está en condiciones de salir a carretera y por favor no lo manden porque aquí lo que les va a salir un accidente, bueno, no tiene nombre verdaderamente. Entonces, esta es las recomendaciones que les hacemos nosotros. Es un problema muy difundido, ¿verdad? Pero hay niveles en todo esto. Muy malo, sí, el que consume anfetaminas o perico, pero es definitivamente peor quien consume metanfetamina, ¿sí? Y peor todavía el que hace cócteles al respecto, ¿sí? Entonces, con todo esto, lo que les queremos transmitir es que sí tiene que haber un nivel de concientización. El operador no sabe de los efectos, ¿sí? El operador nada más las usa y cree que les hace bien, ¿sí? O lo disfruta en su caso, ¿no? Pero sí, este enfoque sobre todo de información a todos los niveles de la organización es sumamente importante. Ahora sí, si damos espacio a alguien que quiera hacer una pregunta, les haya resultado a ustedes positivo en las empresas para atenuar este problema o algo que nos quieran comentar, ¿sí? Igual nada más activen su micrófono y adelante. Adelante, ¿quién nos está hablando? A ver, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, José Covarrubias de Transporte Escoba. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo realmente, más que preguntar, nosotros hemos tenido muy malas experiencias. Sí hemos llegado a contratar operadores con este tipo de adicciones y las consecuencias, pues las hemos pagado y muy caras. Sí, operadores desde que se roban las llantas o todo el diésel o las dos cosas, y operadores que dañan el equipo. Nos tocó uno que consumía, fumaba la pipa, no sé qué droga es, cristal o crack, el famoso crack. No pudimos detectarlo a pesar de las pruebas antidoping que hacemos nosotros previo a la contratación. Bueno, cada vez se vuelve más difícil, pero todas estas recomendaciones que nos estás haciendo, pues hay que ponerlas en práctica porque sí hay un alto porcentaje de operadores que salen y entran a otras empresas. Y bueno, ayudarnos entre nosotros, compartiendo a través de los diferentes chats, compartir el boletinar a estas personas, que es la única forma de irlos depurando del gremio, ¿sí? Del sector, diría yo, y pues evitar contratar en la medida de lo posible, ¿no? Claro. También ya la plantilla del personal hay un alto riesgo de que se vaya, sin que nos demos cuenta, que se vayan haciendo, pues, primero el abuso, como bien lo mencionaste, desde nada más haberlo consumido, luego el abuso, y luego ya tenemos de plano la adicción, y nos está haciendo falta ser oportunos en detectarlo, ¿no? Estas recomendaciones las tenemos que llevar inmediatamente y corregir de inmediato, porque a la larga, o más bien en un tiempo muy corto, vamos a ver que se nos convierte en situaciones adversas y perjudiciales para nosotros, que además pueden influir en los demás operadores. Claro. Eso que nos platicaste de estas historias de que llevaba a la mujer o la prostituía a la hija, en el otro caso, pues son historias ciertísimas, ¿eh? Nosotros tenemos esos conocimientos de esos casos, o el famoso video que mencionaste. Entonces, pues nada más que agradecerte y tratar de aplicar estas medidas preventivas, muy alertas, diría yo, y no dejarlo nada más en una prueba
de adicción o de la prueba, famosa pruebita de orina cada 6 meses, ¿no? Sino ir más allá. Claro. Ir más allá y tratar de detectar oportunamente estos casos ya de adicción. Claro. Y sobre Sería todo, mi comentario, toda la gente que trabaja en transporte tiene que serse un experto en esto, ¿no? O sea, para mí me hacen encabronar de volada. Dice, no, está loca, pinche vieja, y que no sé qué. Y lo llamamos, se quedó mirando hasta que termina. ¿qué pasó? Se nos metió ahí una conversación, pero creo que ya la cancelaron, sí. Entonces te decía, tienes toda la razón, que ya se nos vuelven de repente cosas muy normales, ¿no? Sí. Entonces, no debemos de bajar la guardia, y ese sería mi comentario, y incitar a todos los participantes en estas pláticas de webinar que participen en los chats de la Cámara Nacional del Autotransporte, de carga, Canacar. Ahí hay un chat que estamos la mayoría de los transportistas a compartir y boletinar. Aparte ya hay un chat de boletín de operadores, ¿no? Así se llama, para boletinar operadores y pues ayudarnos entre nosotros, porque no hay de otra, ¿no? Claro. Y hacia adentro, pues estar muy alertas, hacia adentro, hacia la empresa, la institución, estar muy alertas para detectar este tipo de conductas, de comportamientos o de plano adicción, ¿no? Claro. Sí. ¿Alguien que nos quisiera compartir una experiencia exitosa en el combate a esto? Hola Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Luis. Pues mira, la verdad es que este es un tema que definitivamente es sumamente importante en relación principalmente a que la empresa qué tan dispuesta está a jugársela con nuestros operadores a fin de, pues, de rescatar lo que ya hoy tenemos en nuestras manos. Definitivamente, también José lo acaba de decir, necesitamos, y tú lo confirmaste, necesitamos procesos más robustos, procesos donde participe el servicio médico, procesos donde nuestros analistas de reclutamiento pues se vuelvan un poquito más expertos en el conocimiento y en la observación. En el hecho de que desde que lo estamos entrevistando, pues nos empiezan a dar grandes señales, ¿no? Grandes señales de cómo se sientan, de qué tan distraídos están, si requieren agua, y la mirada a la perdida. Y hay temas donde les preguntas una cosa y te contestan otra. Situaciones en las cuales ya desde ahí podemos ir viendo y catalogando al operador. Hoy en día, pues todas las empresas creo que ya han puesto filtros, pues ya un poquito más justos, en los cuales pues ya el operador pues, es más difícil ingresar. Desgraciadamente, pues sí, las pruebas de laboratorios, cuando tú vas a realizarlas, pues desgraciadamente pues no tienen todos los conceptos, ¿no? Hay pruebas que cuando te dicen que es cristal, pues lo relacionamos con la metanfetamina, cuando no es necesariamente así. Y como tú lo dices, desgraciadamente con tanta fórmula que le meten nuestros químicos operadores, pues la verdad es de que sí logran de repente pues engañar esas pruebas. Ya que pasan todos estos filtros y que ya están en nuestra plantilla, es aquí donde ya las empresas realmente, la pregunta es qué tan dispuestas están en jugársela con ellos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero principalmente a que toda la organización tiene que estar involucrada. Afortunadamente, cuando tenemos un caso en el día a día, pues lo primero que hacemos es satanizarlo, ¿no? El agente de tráfico lo primero que nos dice es qué clase de drogadicto contrataste o qué clase de persona te trajiste y ve nada más el desastre que ya nos hizo. Cuando pues ya empiezas a revisar y viene aquí la plática de la semana pasada en cuestión de accidentes, cuando ya tienes tu comité de accidentes y valoran y evalúan
todo el tema del accidente, pues te empiezas a dar cuenta de que hay muchos factores atrás, ¿no? Factores de tiempo, factores de fatiga, que desgraciadamente, pues por sacar el viaje y cumplir la entrega, pues le damos el visto bueno y sale. Los de éxito creo que hay muchos en nuestras empresas. Definitivamente es un servicio médico que realmente se aplique, un servicio médico que le dé el visto bueno al operador cuando va a salir de viaje. Antes incluso de que lo despachen, pues tendría que pasar a que lo revisaran, pues para poder tener la certidumbre de que el operador pues va en condiciones, y no necesariamente nada más de drogas, sino también en cuestiones de salud, de diabetes y de ese tipo de situaciones que pues, le van a pegar al operador. Me gustaría mucho, José Luis, que compartieras con nosotros esa iniciativa que tuviste de hacer un video con los hijos de los operadores, que a mí me pareció genial verdaderamente. Platícales esa experiencia, ¿no? Ok, te lo agradezco. Bueno, pues pues bueno, esto es mucho gracias al apoyo principalmente que en su momento vimos en la empresa, y así que no me cuesta decirlo, en Transportes Monroy Esquiabón. Afortunadamente tuvimos la fortuna del apoyo. La finalidad era buscar algo que al operador realmente lo moviera. ¿Y qué no mejor motivo de que lo mueve? Pues que son nuestros propios hijos. En uno de los convivios que tuvimos, se hizo un casting con todos los hijos de los operadores. Los invitamos a que participaran. La verdad es que fue mucha gente. Se escogieron ahí algunos niños que pues tenían características de que estaban muy bien empapados en el accionar de sus papás, y pues inmediatamente, como estábamos en plenas vacaciones, pues nos tuvimos la oportunidad de que nos prestaran y nos facilitaran en una semana, y se organizó un video donde se veía desde lo que era el solicitar el viaje, el pasar por el servicio médico y que fueran revisados, el revisar su unidad, desde lo que eran los motores hasta los remolques. Hicimos las simulaciones de una cachimba, en donde pues ahí los niños participaron incluso pues en presentar ahí una tercia matando al par y cosas de ese tipo, el cafecito cargado. Y la verdad es que fue un éxito porque incluso fue presentado ante unos clientes, ante un foro con cliente, y muchas empresas pues nos lo felicitaron, pero principalmente más allá de eso es la concientización de hacer que la gente, que el operador, valoremos primero que nada pues lo que él está haciendo y el valor de lo que es la familia, porque dentro de este video pues había un accidente por cuestiones de fatiga, de quedarse dormido, y pues toda la consecuencia que ello trae, ¿no? El que tienes que tú como recursos humanos llamarle a la familia y decirle que Pedrito tuvo un accidente y viene la siguiente, está bien, y desgraciadamente decirle, ¿sabe qué? Que falleció. Entonces, todo tipo de cuestiones que pues no son otra cosa más que el día a día, pues hacen que la gente tome un poco más de conciencia. Creo que fue algo muy importante. De hecho, el video está pues liberado ahí en la red social. En alguna oportunidad pues tenemos la oportunidad de mostrárselos o de que lo vean. Pero la verdad es que estamos de conciencia, ¿no? A ver si puedes compartir a ver si puedes compartir el link del video con el grupo, ¿no, José Luis? La verdad es que claro, quedó genial ese video. Sí, la verdad es que gracias a la producción del área de capacitación, donde tuvimos ahí gente muy talentosa y valiosa que lo realizó, pues la verdad es que sí, vale mucho la pena, ¿no? Y aparte de ello, pues también tienes por ahí un tema de éxito de un operador que desafortunadamente pues estaba metido con la marihuana, y fue increíble porque me podrían decir es que la marihuana no se cura o no se regeneran o no salen de ello.
Desafortunadamente tuvimos la fortuna de que este operador salió adelante y dentro de los programas que teníamos de felicitarlos y de darles premios, pues fue uno de los mejores operadores y principalmente él tenía una hija donde desde que entró a prepa llevaba puro 10, terminó la universidad con puro 10 y el tener la oportunidad de decírselos ahí enfrente de toda la comunidad de la empresa, creo que eso es lo que más impacta, ¿no? Y yo sí los invito a que podamos tomar, porque estoy seguro que cada uno de los que estamos participando en esto, tenemos casos así que pueden servirnos mucho a que concienticemos más a nuestra plantilla, que hagamos cosas importantes. El área administrativa, el viajar, hacer unos viajes en las unidades, el conocer una unidad por dentro, viajar, ir adelante, ver el poder que se siente estar arriba de una de ellas, el ver lo que es tener el mundo en las manos, es donde realmente nos damos cuenta de quién es el operador. Entonces, aquí hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hay que hacer. Tú lo estamos viendo aquí en tu pantalla de los mecanismos de prevención, que realmente tenemos que entrarle. Desgraciadamente a veces nos da miedo el tema, pero aquí es mucho de la sensibilidad que le podamos dar a nuestra gente para que esto pueda funcionar. Desgraciadamente sí, no lo vamos a negar, el costo para la empresa es muy alto. José lo acaba de mencionar, desgraciadamente en un accidente se te van muchas cosas. Desgraciadamente, pues sí es un tema que cuesta, ¿no? Aunque haya organismos estatales y municipales y federales que te pueden ayudar a solventar un poquito esto, pues hay que buscarlos, hay que tratar de darnos todos los elementos. Desgraciadamente, el dinamismo de nuestras empresas, nuestros directores, pues lo primero que nos dicen es, ya tuvimos el tema, lo damos de baja al operador por drogas, tráeme otro. Son reemplazables, son gente que lo está reemplazando a cada rato, ¿no? Desgraciadamente lo que invertimos en capacitaciones, en las inducciones, en todo este proceso de hacerlos sentir parte de esta familia, pues es lo que a veces nos perdemos. Por eso les repito, la sensibilidad que debemos de tener como empresas, pues yo creo que eso es lo más importante. Sí sabemos que nuestra plantilla, pues sí, desgraciadamente siempre va a haber un granito prietito en el arroz. Es como todos tenemos en la familia alguien que no jala igual que todos los demás. Y esa es la labor de nosotros como padres, ¿no? De tratar de jalarlos, de tratar de meterlos al nivel. Y en la organización, pues es esto, ¿no? Aquí, desafortunadamente, te repito, el costo, pues sí, tiene su costo. No todas las empresas tienen la oportunidad de tener un servicio médico que realmente valga la pena. Y ser muy tolerantes aquí, desgraciadamente, cuando le metemos mucha presión al tema de que no sale porque lleva anfetamina, por decirte algo, pues la verdad es que sí, nos cerramos todos, ¿no? Entonces sí es importante, les repito, mucho reforzar nuestro proceso inicial de reclutamiento y selección, preparar mucho a nuestra gente que son los primeros que están ahí en la línea de batalla, permitirles que conozcan al operador en perfiles de rostro, en psicometrías, pues que les permitan dar esa luz en la entrevista, hacer una buena entrevista profunda y buscar principalmente que el área de operaciones se sensibilice al hecho de que los operadores hoy en día cada día están más escasos, cada día traen más problemas y desgraciadamente hoy con esto que estamos padeciendo, pues el operador está saliendo a las empresas, no tardan ni 15 días de una a otra y tenemos un severo problema, ¿no? Entonces, pues sí, invitarlos a que tratemos de que nuestras organizaciones robustezcan primero el ingreso de la gente y segundo, pues sensibilizar a toda nuestra plantilla de lo que podemos hacer. Porque lo que sí les puedo decir y garantizar es que si le metemos talento y confianza a la gente y creemos en la gente, esto se puede lograr. Tuve la oportunidad de tener algunos puntos ahí en la empresa de TMS y tuve la fortuna del apoyo de la dirección general y la verdad es de que dieron muy buenos resultados.
y se generó un buen ambiente, una buena familia y principalmente lograr lo que el sueño de muchos de nosotros, no estar batallando en las rotaciones de fin de año o no estar batallando en la falta de un operador cuando ya tenemos la unidad ahí lista para salir. Pues gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Pues si no tienen algún otro comentario, ¿nadie quiere hacer alguna otra intervención? Bueno, pues si no es el caso, les agradecemos mucho la atención a este tema y nos estamos viendo para la próxima, si Dios quiere. El próximo jueves por aquí nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. A Gracias. ustedes, hasta Gracias, luego. Rocío, y gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Buenas 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 tardes, gracias. Saludos.